Buenas tardes, José Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, José Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé si me escuchas, porque pone que está intentando conectar tu audio, pero bueno, empezamos en un par de minutillos, comenzamos, ¿vale? Buenas tardes, Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, ¿Cómo bien, va bien. todo? Bien, bien. La verdad que bien. Me alegro, me alegro. Empezando esta semana que es más normal, ¿no? Más larga Eh, sí, sí, sí. de lo que Eh, veníamos acostumbrados. cierto es. Vale, pues muy bien. En un par de minutos comenzamos, ¿vale? Ah, genial. Por cierto, creo que trabajas con un amigo mío, ¿Ah, sí? ¿Con quién? Alejandro Celada. ¿Puede ser? Alejandro, sí, pero ya no está en BNP, ¿no? ¿O sí? No, sí, 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 sí. Alejandro Bueno, a se... ver, salvo que haya sido esta Ah, no, no, semana. no. Sí, sí, no, 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 ya sé quién. Sí, sí, sí. No, que se me ha ido a mí la pinza. Sí, ya sé quién es. Sí, 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 Ah, sí. vale, vale. Vale, vale, vale. Qué bien, qué bien. ¿Y de qué os Mm. conocéis? No, de la carrera. Hicimos la carrera juntos y Ah, nada, vale. somos del mismo grupete. Vale, 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 vale. Pues muy bien. Pues nada, ya le diré que te conozco. Yo creo que me comentó algo, fíjate. Sí, 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 sí. De Ah, hecho, se lo digo. Sí, yo creo que algo te dijo, pero vamos, no sé. vale, vale. Pues nada, ya le comentaré de todas maneras. Sí, sí. Vale, pues nada, bueno, me ha unido Cristina mientras tanto. ¿Qué tal, Ujú. Cristina? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Vale, pues si queréis comenzamos ya la clase, ¿vale? Y nada, bueno, pues el objetivo un poco de la clase que tenemos hoy, pues es terminar, bueno, el tema 5 que nos queda un poquito, ¿vale? Empezar con el tema 6 que está relacionado porque es exactamente la continuación del tema 5 respecto del análisis de entidades financieras.
Y me gustaría, bueno, pues de alguna manera, pues presentar lo que va a ser la siguiente actividad, ¿vale? Entonces, la siguiente actividad, no os preocupéis mucho porque yo creo que os voy a grabar como un pequeño vídeo, aunque sea de 10 minutos, explicándolo con detalle para la gente que no se conecta o que no ve la clase, que directamente se enfoque en eso, ¿vale? Porque, mira, voy a empezar si queréis con eso, ¿vale? Porque, a ver, os voy a proyectar aquí, ¿vale? Estáis viendo aquí lo que pone actividad, ¿verdad? En esta pantalla, ¿no? Pone las tareas. Vale, tenemos la actividad 2 y la actividad 3, ¿verdad? Hola Raúl, buenas tardes. Vale, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Vale, hemos hecho la actividad número 1 hasta este momento, ¿vale? Que es verdad que había que haberla presentado el 28 de abril, habíamos dejado un poco más de tiempo, ¿vale? Yo la tengo completamente corregida, es simplemente que meta los comentarios y le dé a publicar, ¿vale? Entonces, pues no sé si lo haré hoy, si no hoy, mañana vais a tener las notas de la actividad, ¿vale? O sea que eso no os preocupéis. La siguiente actividad que tenemos, que es justo hoy lo que nos toca, ¿vale? Teóricamente con presentación el 19 de mayo, ¿vale? O sea que la tenéis que entregar antes del 19 de mayo. Se supone que es el análisis de riesgo de crédito por parte de una entidad financiera a una empresa, ¿vale? Y la tercera es actividad análisis de una entidad financiera. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente la actividad 2 está un poco, yo creo que mal enfocada aquí, porque realmente tendría que ser como la actividad 3 por temario, ¿vale? O sea, fijaros que lo que estamos haciendo ahora, un poco en el tema 5 y lo que vamos a continuar ahora, es en el tema 6 el análisis de una entidad financiera, ¿vale? Entonces no tiene sentido que hagamos la actividad 2 porque no hemos visto el temario todavía, ¿vale? Entonces, para que no haya confusión, o sea, lo que yo os propongo aquí a vosotros que estáis aquí en directo, ¿vale? Pues es básicamente que la actividad 3 sea la que reemplacemos por lo que nosotros llamamos actividad 2, ¿vale? Que creo que tiene más sentido, ¿vale? Entonces, lo único que en vez de entregar el 19 de mayo la actividad 2, lo que entregaríais sería la actividad 3, ¿vale? Que corresponde un poco con lo que estamos haciendo. ¿Vale? Eso es. Entonces, como dice Raúl, habría que hacer la actividad 3. ¿Vale? Entonces, como esto supone un poco de confusión, pues lo pondré en el foro e intentaré ser lo más claro posible para que no haya ningún tipo de confusión. ¿Vale? Es verdad que luego puede parecer un poco raro que si os ponéis a hacer la actividad 2 digáis, pero si, o sea, a lo mejor no sepáis focalizar un poco lo que se está pidiendo en la actividad 2, lógicamente. ¿Vale? Entonces, nada, lo comentaré para que no haya ningún tipo de confusión. ¿Vale? Si queréis, ya que estamos, ¿vale? Vamos a introducir un poco la actividad 3, ¿vale? Eh, no voy a entrar mucho en detalle, ¿vale? Porque os lo quiero comentar en ese medio vídeo, aunque sea de 15 minutos, ¿vale? Pero la actividad 3 es muy sencilla, ¿vale? Como se supone que ahora en el tema 5 y lo que vamos a ver del tema 6, estamos precisamente pues revisando cómo analizar una entidad financiera, pues justo lo que se pide en esta actividad es el análisis de una entidad financiera, ¿vale? Entonces lo que tenéis que hacer es básicamente seleccionar la actividad, la entidad financiera que más os guste, bien porque la conocéis de primera mano o bien porque trabajáis en ella a lo mejor, ¿vale? Y que hagáis un análisis de la misma, ¿vale? Entonces lo que se pide, pues básicamente es un poco lo que se pide aquí, ¿vale? Es eh, coger la información, que normalmente lo bueno que tienen las entidades financieras es que tenemos libremente más o menos los estados financieros de entidades financieras desde su propia página web, ¿vale? Eso no suele haber problema. Que os descarguéis la información de los 2 últimos años, ¿vale? Y en base a eso tenéis que analizar un poco cómo está estructurado el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, un poco lo que estuvimos viendo el otro día y lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Eso estaría un poco aquí, ¿vale? Junto con búsqueda y cálculo de indicadores de gestión, ¿vale? O sea, básicamente lo que se pide aquí es bajaros los balances, intentar analizar cómo está estructurado su balance, su cuenta de pérdidas y ganancias, analizar un poco cómo está evolucionando en el tiempo y en la segunda parte, el criterio 2, lo que se está pidiendo es intentar calcular una serie de datos financieros que podéis encontrar en este tema que vamos a empezar justamente hoy, ¿vale? Estos ratios financieros o estos indicadores un poco de gestión que vamos a ir viendo, algunos podréis calcular, algunos no.
¿vale? Algunos a lo mejor no podéis calcularlos y os vienen ya dados, pues perfecto, ¿vale? O sea, lo que se trata es de intentar coger la información que se os está dando en los estados financieros o en la memoria de cada uno de los bancos que seleccionéis y que tratéis de, por lo menos, comprender un poco cómo está la situación del banco en base a esos indicadores, ¿vale? El criterio 3 se pide comparativa con el sector. Esto está muy bien hacerlo si tenemos datos del sector. Lo que pasa es que en la práctica a veces es complicado obtener datos del sector, ¿vale? En el caso de que no podáis encontrar información sobre el sector, por ejemplo, el sector bancario en España, y encontréis ratios, por ejemplo, medios de morosidad, de endeudamiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues no os preocupéis porque, bueno, si no lo encontramos, pues tampoco se va a valorar, o sea que no os preocupéis, ¿vale? Perdón, una pregunta, Iván. Uy, dime, Gabriel. Sí, simplemente respecto a lo de la comparativa con el sector, por ejemplo, que no lo sé si, por ejemplo, el Santander o el BBV, Hmm. cuando reporta el sector, como has dicho, sector bancario en España, cuando reportan el BBV y el Santander, principalmente, suelen reportar sus KPIs a nivel global, ¿no? O vamos a tener el balance solo de España o la cuenta de pérdidas y ganancias solo de España. No lo sé, ¿eh? Lo que queráis vosotros, porque realmente os podéis descargar, si queréis el Santander, podéis Por descargaros a ejemplo. nivel holding de grupo, pero también podéis descargaros Santander España, por ejemplo. Solo, ¿no? Vale, vale, Sí, vale, vale, sí, vale. vale. Entonces, la comparativa del sector es básicamente es bastante complicado, ¿vale? De Ujú. obtener. Entonces, si lo conseguís tener de algún ratio, pues perfecto. Si no, pues tampoco os preocupéis, ¿vale? Vale. Y nada, criterio 4 y 5 pues es básicamente que lo que digáis, pues más o menos, pues tenga un poco de sentido, que concluyáis un poco el performance un poco de la situación económica de la entidad financiera y básicamente pues que lo presentéis medianamente bien presentado, ¿no? Básicamente, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco lo que se pediría en la actividad 2, ¿vale? Lo quería introducir un poco así rápido, ¿vale? Porque, bueno, la, la práctica en sí mismo es sencilla en su concepto, ¿vale? Pero os insisto, entre hoy y mañana, pues si queréis, os grabo un pequeño vídeo, lo subo al foro de actividades y así todo el mundo, pues intento que esté mentalizado, ¿vale? Sin necesidad de verse la clase, ¿no? Que a lo mejor dices, oye, pues no me he visto la clase, me pongo a hacer la actividad y estoy totalmente perdido, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es lo que se pide en la actividad, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda en este sentido? Me imagino que varias, ¿eh? Hoy vamos a continuar con el tema, ¿vale? Entonces no os preocupéis. Vale, genial. Vale, José Antonio, veo que tienes el micro encendido. ¿Quieres comentar algo? Ah, vale, vale, que No, se te no, había perdón, dejado. debía estar abierto sin darme cuenta. Vale, Lo no se siento. escuchaba nada, ¿eh? O sea que Ah, no te vale, vale. preocupes. Vale, vale. Vale, entonces vamos hoy con la parte de la cuenta de pérdidas y ganancias que no terminamos de ver el otro día, ¿vale? Y empezamos a ver un poco sobre los ratios financieros, ¿vale? Entonces, como dice Raúl, hoy vamos a ver, pues, ratios como el margen bruto, el ROE, como tú dices, ¿vale? ¿Cuáles son los más importantes y un poco, pues, por los que se evalúan un poco las entidades financieras? Vale, vamos a cerrar esto, ¿vale? Entonces, si recordáis el otro día, pues básicamente lo que estuvimos diciendo es, oye, si vamos a analizar a una entidad financiera, ¿vale? Pues básicamente vamos a analizar como tres aspectos fundamentales, ¿no? Empezamos a ver la parte de balance, básicamente el otro día, ¿vale? Vimos un poco cómo está estructurado, si recordáis, ¿vale? La parte del activo, del pasivo y el patrimonio neto, y decíamos, bueno, pues cuál era la parte del core business, un poco de una institución financiera, ¿no? La parte entre la diferencia entre el crédito a la clientela, los valores, otros instrumentos de capital y las participaciones, es decir, cuál es el activo rentable, que es esta parte de aquí, ¿vale? Y lo podemos comparar con básicamente el core de cómo financia estas actividades, ¿no? Que serían pues los depósitos a la clientela, los valores representativos de deuda y los pasivos subordinados, ¿vale? O, si recordáis, esta parte de aquí lo llamábamos el otro día lo que era el pasivo oneroso, ¿vale? O pasivo con coste, ¿vale? Que a mí la palabra oneroso pues, no me gusta mucho, ¿vale? Básicamente la diferencia entre esto y esto, pues es el margen de intereses que el banco pues acaba sacando y que realmente es su negocio típico, ¿no? La actividad de financiación, pues básicamente se fundamenta en esta parte de aquí, ¿vale?
Estuvimos viendo un poco con detalle, bueno, pues exactamente qué partidas lo componían, ¿vale? Y estuvimos comparando pues un poco la situación o qué nos decía el balance del Banco Santander en el año 2019-2018 y qué podíamos extraer un poco de esta información, ¿vale? Gracias a esto, pues también calculábamos aquí, por ejemplo, pues una comparativa entre diferentes bancos, ¿vale? Y veíamos pues que con muy poquitas partidas de balance, pues básicamente podíamos intentar extraer algunas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, aquí hablábamos del mercado interbancario y cuáles pues se financiaban desde una manera más agresiva con el mercado interbancario o cuáles era todo lo contrario, ¿no? Aportaban financiación a dicho mercado interbancario, ¿vale? Es básicamente lo que habíamos visto, ¿vale? Claro, esto era la parte un poco del balance. O sea, al final, ¿de qué se trata? Pues es de ver comparativamente pues, cómo está estructurado el balance, cuáles son las principales partidas y cómo están distribuidas, porque eso define un poco cómo es el banco en su conjunto, en su estructura, y básicamente compararlo horizontalmente con el año anterior, pues nos da una información también de pues, cómo ha ido evolucionando, si ha crecido, si ha reducido, si está incrementando su negocio en cuanto a inversión crediticia, si está incrementando su- sus fondos propios, ¿vale? Eso es lo que vimos el otro día, básicamente, ¿vale? La segunda parte, pues era entrar un poco en la cuenta de pérdidas y ganancias, que nos habíamos quedado un poco en esta parte, ¿vale? Entonces, la cuenta de pérdidas y ganancias de una entidad financiera, pues básicamente se estructura pues desde la parte del negocio más core o principal, ¿no? Desde arriba, básicamente por el margen de intereses, ¿vale? O sea, el margen de intereses al final es lo que comentaba antes, ¿vale? Lo que trata el banco es básicamente pues intentar sacar una rentabilidad entre lo que el interés que saca o los intereses que saca otorgando dinero o financiando a su clientela respecto al coste de financiación de dichos fondos, ¿vale? Entonces, básicamente la diferencia entre esos ingresos financieros y esos costes financieros, pues es básicamente el core bancario y es lo que nos da el margen de intereses, ¿vale? ¿Qué podemos meter aquí en ingresos por intereses? Pues tenemos los intereses por inversiones crediticia, por inversiones en cartera, por otros activos monetarios que tenga el banco, o básicamente porque financia a otros intermediarios financieros, ¿vale? Por contra, ¿cómo costeamos o cómo financiamos la generación de estos ingresos? Pues básicamente pues mediante la captación de depósitos y la remuneración básicamente que tenemos que pagar por ellos, las cesiones al sector privado, todos los bonos que emitimos y el interés que tenemos que pagar pues nos va a generar un coste financiero. Al igual que tenemos activos monetarios, pues también tendremos pasivos monetarios. Y también, pues, si financiamos a otros intermediarios financieros, es probable que el banco también tenga financiación vía otros intermediarios financieros como tenemos aquí, ¿vale? Pero, diferencia entre ingresos financieros y costes financieros, pues es básicamente lo que nos da el margen de intereses, ¿vale? Em, en este sentido, respecto al margen de intereses, ¿vale? Bueno, luego os lo comento, después de ver toda la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Eh, si veis aquí, ¿vale? Aquí yo creo que se ve claramente que esa es solo la primera parte de la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Es decir, cuánto saco por mi negocio bancario, que es cuánto genero por intereses, cuánto me cuesta a mí financiar esa actividad, ¿vale? Esto nos da el margen de intereses y a partir de aquí, pues vamos a tener un conjunto de ingresos y de gastos adicionales que van a ir en cascada hasta obtener el resultado del ejercicio. ¿Vale? Vamos, como sería la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa no financiera, básicamente, ¿vale? ¿Qué peculiaridades tiene la cuenta de pérdidas y ganancias de una entidad financiera? Bueno, pues que a partir del margen de intereses, ¿vale? Aquí es donde vamos a empezar a meter básicamente otro tipo de ingresos, ¿vale? Fundamentalmente por estos componentes, ¿vale? Por todos los dividendos que pueda estar recibiendo el banco, ¿vale? Me voy a saltar lo de las comisiones, ahora hablamos, ¿vale? Resultados por venta o por baja de activos financieros, posibles diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, ¿vale? O otros ingresos que recibamos
como consecuencia de otros productos, ¿vale? Lo más importante a añadir dentro o después de este margen de intereses, básicamente son todas las comisiones que el banco nos cobra por todos los servicios que acaba prestando, ¿vale? O sea, todos los ingresos por comisiones, cuando nos cobra, pues, por cualquier operación que hagamos, por cualquier transferencia, por cualquier producto, básicamente se incorporan aquí, ¿vale? Suele ser normalmente la parte más importante de este apartado y ese resultado positivo o negativo, normalmente positivo porque cobra más comisiones de las que acaba pagando, ¿vale? Pues da lugar eh, sobre el margen de intereses al margen bruto, ¿vale? Entonces, básicamente el negocio bancario estaría definido por el margen de intereses y luego todas las comisiones adicionales y otro tipo de ingresos en ese sentido darían lugar al margen bruto, ¿vale? ¿Qué es lo que ha ocurrido un poco durante estos últimos años? Vale, y de hecho es algo que os he subido al foro hace nada, hace media hora, por si alguien tiene interés, ¿vale? Os he puesto un par de enlaces. El primero es a un artículo que comenta un poco cuál ha sido la evolución en España en concreto, ¿vale? De la cuenta de pérdidas y ganancias de los bancos durante básicamente era del 2020, creo que hasta el 2022. No, miento. Es sí, antes del COVID hasta el año 2022, ¿vale? Y básicamente, pues lo que nos cuenta un poco, aunque os haga un poco de spoiler ese documento, por si alguien lo quiere ver, pues básicamente lo que cuentan es que del año, básicamente, pues 2016 al 2022, ¿vale? Pues precisamente por el hecho de que había tipos de interés muy bajos, ¿vale? Pues el margen de intereses justo que tenían los bancos se había reducido muy drásticamente, ¿vale? O sea, algo que es el negocio bancario tradicionalmente, que es cobrar por los préstamos que da y que te salga más barato que lo que te cuesta financiarlo, ¿vale? Básicamente la rentabilidad era muy, muy bajita precisamente porque los tipos de interés eran muy pequeños, ¿vale? Entonces los tipos de interés que podían aplicar a los préstamos pues eran muy reducidos y por lo tanto pues aunque casi no tuviera costes de financiación de esos fondos, pues básicamente no sacaban casi rentabilidad, ¿vale? Entonces, ¿qué han estado haciendo eh, básicamente los bancos del 2016 al 2022, más o menos? Pues lo que han hecho es aumentar mucho el peso que tenían de las comisiones sobre todo su margen bruto, ¿vale? Entonces, básicamente, pues, fijaros, me he apuntado aquí un par de datos del artículo que os he subido, ¿vale? Que os lo podéis leer o no, es simplemente por curiosidad, ¿vale? Pero tengo aquí que el margen de intereses, el mínimo del sector bancario español, alcanzó en 2021 simplemente el 0,8% del total activo de los bancos, ¿vale? O sea, fijaros que es que básicamente conseguían de toda la cartera crediticia que tenían los bancos, pues básicamente tener un margen del 0,8%, ¿vale? De hecho, ponía también que solo el 49% de los ingresos totales que tenían los bancos generalmente venían de los márgenes de intereses, ¿vale? Que también era o se encontraba en el mínimo histórico. Entonces, ¿de dónde estaban sacando los bancos entonces la rentabilidad? Pues básicamente de todo tipo de comisiones y de venta cruzada de productos, ¿vale? De hecho, aquí pone que al mismo tiempo que alcanzar el mínimo histórico, el margen de intereses, el volumen de comisiones se incrementó históricamente hasta representar hasta el 31% de los ingresos totales del sector bancario español, ¿vale? Entonces, bueno, al final un banco como cualquier empresa tiene que ser rentable, ¿vale? Y es precisamente pues lo que intentaron hacer los bancos durante este periodo. Es no saco rentabilidad por mi negocio más tradicional, pues voy a tener que sacarlo de otro sitio, ¿vale? No solo de comisiones, sino también un poco de venta cruzada de productos. Por ejemplo, no sé si habréis notado, pero en muchas ocasiones o en los últimos años, pues aparte de un poco cobrarte un poco por cada servicio que te ofrecen los bancos, también te ofrecen mucha venta cruzada de muchos productos, ¿no? De seguros de todo tipo, de fondos de inversión, planes de pensiones, ¿vale? Hasta lotería, como dice Raúl, ¿no? O sea, al final realmente sacar rentabilidad con además productos que en principio pues tienen incluso un menor riesgo, ¿no? Porque aprovechan un poco, a veces los productos no son ni suyos,
simplemente los comercializan a través de su red y a cambio pues se llevan unas determinadas comisiones. ¿Vale? ¿Estáis de acuerdo? ¿Habéis tenido más o menos la misma sensación? Vale. Eso se ha revertido un poco a partir del año 2022, precisamente, ¿vale? Porque justo pues ha cambiado un poco la situación y justo para frenar un poco la tensión inflacionaria que estábamos sufriendo, no solo en Europa, ¿no? Sino en todo el mundo, ¿vale? Pues lo- los bancos centrales se han lanzado a incrementar los tipos de interés, por lo tanto, los bancos han podido incrementar los tipos de interés que aplicaban a sus préstamos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso es una tendencia que llevamos viendo más o menos desde el año 2022 también, un incremento de los tipos de interés. Se ha vuelto a reducir, ¿vale? Pero es verdad que los bancos sí que se han beneficiado en estos 2 últimos años, 3 últimos años, con ese crecimiento de los tipos de interés, ¿vale? A ver qué está escribiendo Gabriel. Les da estabilidad a la cuenta de pérdidas y ganancias, depende menos de la evolución del Euribor, efectivamente, ¿vale? A ver, Raúl, leíste un artículo eh, que no dependía tanto de los tipos de interés del Banco Central como antes. Claro, está muy, muy relacionado. O sea, al final los bancos han intentado también diversificar un poco sus fuentes de ingresos y al final, bueno, pues eh, estamos teniendo pues una diversificación mayor hacia negocios pues no tan tradicionales bancarios, ¿no? Pero bueno, que están muy, muy relacionados, ¿vale? Os he puesto otro enlace que es interesante porque una de las críticas que estaban recibiendo los bancos, sobre todo a partir del año 2023, ¿vale? Es que había una tensión inflacionaria muy fuerte, se suben los tipos de interés, los bancos aplican subidas de tipo de interés sobre todo el activo que dan, ¿vale? Pero no lo repercuten a los costes de cómo se financian, ¿vale? O sea, básicamente em, los bancos se siguen financiando mediante, sobre todo, depósitos a corto o medio plazo, ¿vale? Con una rentabilidad prácticamente cero, no repercuten esa subida de tipos de interés a los depósitos, pero sí que lo hacen o de forma más agresiva a la parte del activo, ¿vale? O sea, básicamente es todo ganancia, ¿no? Porque aplicas mayor rentabilidad a tus préstamos, pero tu coste de financiación, si es vía depósitos, normalmente no lo ha repercutido en la misma dirección, ¿no? O mucho menos. Entonces, en algunos países europeos, y España fue uno de ellos, pues básicamente a partir del, básicamente 1 de enero, yo creo que es del 2025, de hecho, de este año, se ha aplicado un nuevo impuesto a la banca, ¿vale? Y es un poco lo que os he puesto en una noticia del Economista, ¿vale? Que está aquí. El impuesto a la banca y el golpe al ahorro entran en vigor el 1 de enero, ¿vale? O sea, básicamente lo que se pone es una tasa a la banca precisamente para intentar que de alguna manera esa subida descompensada de tipos de interés, ¿vale? Y que no se haya trasladado a la parte de los depósitos, pues repercuta a la sociedad de algún tipo, ¿vale? Que sea más efectivo o no, o que sea simplemente una medida recaudatoria, pues bueno, aquí cada uno pues puede tener sus opiniones, ¿vale? Pero bueno, aquí está un poquito, pues diferentes fuentes de financiación que estaba intentando sacar, en este caso el gobierno de España, ¿vale? Con, y uno de ellos pues es la tasa a la banca, ¿vale? Aquí lo tenemos. Es verdad que esta tasa a la banca no es una cosa únicamente de España. Hay otros países, pues como Italia, si no recuerdo mal, y Portugal, que lo llaman ligeramente diferente, pero bueno, va un poco de la misma línea, ¿vale? Eso, si veis algún artículo también, dirá que realmente ha sido beneficioso para las arcas públicas en el sentido de que se ha recaudado dinero, pero básicamente ha tenido un impacto muy, muy limitado a lo que es el margen bruto de las entidades financieras. ¿Vale? Pero bueno, ahí lo dejo también por si tenéis interés. ¿Vale? Entonces, por resumir, básicamente, margen de intereses, si aplicamos comisiones, básicamente llegamos al margen bruto y básicamente el margen bruto, es decir, ya tenemos básicamente las grandes fuentes de ingresos del banco, ¿vale? Vamos a empezar a descontar aquellos gastos pues, que necesita el banco básicamente para operar, para generar dichos beneficios, ¿vale?
Entonces aquí pues ya empezamos a deducir todo lo que son gastos de administración, todo lo que son las amortizaciones contables, las provisiones contables también, o posibles pérdidas que tengamos por deterioros de activos financieros. ¿Vale? Básicamente, pues las mayores fuentes de gastos en este sentido, pues son fundamentalmente los gastos de administración, porque aquí, pues dentro están pues todos los gastos de los inmuebles que tenga la entidad financiera para operar y de sus oficinas, pero también fundamentalmente pues todo el coste de sus empleados, ¿vale? Si al margen bruto descontamos estos gastos, básicamente pues llegamos al resultado de la actividad de explotación bruto, ¿vale? Normalmente, después de este resultado de actividad de explotación, ¿vale? Podemos hacer algunas compensaciones o ajustes adicionales, ¿vale? Que serían excepcionales, por así decirlos, ¿vale? No forman parte originalmente de lo que es la actividad ordinaria del banco, ¿vale? Por ejemplo, pues si tenemos algún tipo de deterioro o todo lo contrario, de reversión en el valor de inversiones en empresas del mismo grupo, si tenemos deterioros o todo lo contrario en el valor de los activos no financieros, si tenemos algún tipo de fondo de comercio negativo, em, bueno, ganancias o pérdidas en la baja de activos no corrientes en venta, ¿vale? O sea, cosas más bien excepcionales, ¿vale? Se añadirían a este resultado de actividades de explotación y llegaríamos al resultado antes de impuestos de la entidad financiera, ¿vale? Si ya tenemos un resultado antes de impuestos, pues el banco tendrá que pagar su correspondiente impuesto de sociedades o de beneficios y llegaríamos pues básicamente al resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas y básicamente lo que es el resultado del ejercicio, ¿vale? O sea, la estructura en sí misma es muy parecida a la que tendríamos en una entidad no financiera, en el sentido de que vamos a tener un margen de explotación, ¿vale? O de ventas, en este caso margen por intereses. Aplicado comisiones, pues llegaríamos al margen bruto. Quitamos todo tipo de gastos de administración personal, amortizaciones, llegaríamos al resultado de la actividad de explotación, resultado antes de impuestos, y pagando impuestos, pues llegamos al resultado del ejercicio, ¿vale? Vale, ¿todo bien hasta el momento? ¿Se queda claro? Vale. Entonces, ¿qué es interesante analizar dentro de la parte de la cuenta de pérdidas y ganancias? Pues básicamente lo que nos interesa ver es un poco, primero, qué tipo de negocio está haciendo el banco en un determinado momento del tiempo, ¿vale? Por ejemplo, pues ahora sería interesante, ¿vale? Ver de este margen bruto realmente de dónde está sacando realmente el banco su beneficio, ¿vale? ¿Lo está haciendo más vía margen de intereses o lo está haciendo mediante otro tipo de cosas que se añaden a los márgenes de intereses, ¿vale? Porque eso también te dice un poco qué tipo de banca está haciendo en ese determinado momento, ¿vale? También lo vamos a ver, pues, de este margen bruto que saca el banco, ¿vale? Si fuera el 100% de sus ventas, por así decirlo, pues cómo se va deteriorando o cómo va perdiendo valor, no valor, sino cómo se va em, reduciendo a consecuencia de los gastos que va teniendo. Por ejemplo, pues cuánto representan los gastos de administración respecto a todo el margen bruto que saca el banco, ¿vale? O, por ejemplo, cuánto representaría el resultado del ejercicio o cuánto me queda de resultado del ejercicio después de descontar pues cada uno de estos gastos que vamos teniendo, ¿vale? No es lo mismo un banco que de 100 euros le acaben quedando 90 que un banco que genera 100 euros y acaba como resultado del ejercicio con un solo euro, ¿vale? Entonces, eso pues lo iremos viendo ahora un poquito más en detalle, ¿no? Como hacíamos con el balance, ¿vale? Pues aquí tenemos un poco lo interesante un poco de analizar diferentes bancos al mismo tiempo, ¿vale? Es que nos permite un poco desgranar un poco cómo se estructura el negocio bancario de cada uno de ellos, ¿vale? Y aquí tenemos, por ejemplo, pues las partidas más importantes de diferentes bancos. De nuevo, insisto, que es como el otro día, ¿vale? Es información antigua, ¿vale? Pero simplemente pues nos sirve para entender un poco el concepto, ¿vale? Entonces aquí simplemente tenemos dos cosas, ¿vale? Tenemos el margen de intereses, ¿vale? Y el margen de comisiones, ¿vale? El margen de comisiones aquí lo que llamamos es básicamente el margen bruto, ¿vale? Entonces, fijaros que tenemos diferentes perfiles de bancos, ¿vale? Tenemos
simplemente, comparando las cifras, pues veríamos que por margen de intereses, en principio, pues BBVA es un banco que a priori, junto con Santander, pues son los que más margen de intereses sacan, ¿vale? O más diferencia entre esos intereses que aplican respecto al coste de la financiación de sus préstamos, ¿vale? Sin embargo, en términos de comisiones, pues fijaros, pues como realmente hay otros bancos que son mucho más agresivos en comisiones, ¿no? Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, la Caixa, que en esta fecha, pues era uno de los bancos, pues, bastante agresivos en términos de comisiones, ¿vale? ¿Por qué? Pues también fijaros la relación. O sea, es que al final el margen de intereses, pues también es más reducido en la Caixa y si necesita ser competitivo, si necesita ser rentable, pues al final tiene que sacar la rentabilidad de otras partes, ¿vale? Vale. O sea, lo importante un poco es como decía en la práctica, ¿no? Pues el hecho es verdad que analizar un banco en sí mismo, pues te da una información parcial, ¿vale? Porque tú puedes ser un banco bueno o un banco malo también un poco en comparación con tus pares, ¿no? Es difícil decir, oye, un margen de intereses del 68% es bueno. Bueno, es bueno eh, o malo depende, ¿no? Depende también lo que estén haciendo tus competidores, ¿vale? Si tú tienes una rentabilidad pues mucho mayor, pues será mucho mejor, incluso aunque te pueda parecer que la rentabilidad es más pequeña, ¿vale? Vale, bueno, pues esto era un poco lo que en teoría pues es lo que nos quedaba de ver del tema 5, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda? ¿Algo que queráis que comentemos? ¿Algo que veamos? Vale, si no, pues continuamos con el tema 6. Lo que pasa es que el tema 6, en muchas ocasiones, no digo casi ni que empiezo el tema 6 porque es una mera continuación de lo que estamos viendo aquí, ¿vale? ¿Cómo sacamos los porcentajes aquí? Pues mira, el margen de intereses, básicamente, a ver, tendría que ser, no me acuerdo muy bien cómo lo tenía yo sacado esto. A ver, eh, margen de intereses. Mm, mm, mm. Vale, vale, sí. Es que está un poco confuso, ¿vale? O sea, aquí el margen de intereses lo que representaba era cuánto representaban estos 35.283, por ejemplo, del Banco Santander, ¿vale? Respecto a los 51.367, ¿vale? Y la otra parte, que básicamente es lo que queda hasta el margen bruto, ¿vale? Tendría que ser pues la diferencia entre 51.000 y 35.000, ¿vale? Es decir, de los 51.000, 35.000 son margen de intereses que representan el 68% y la diferencia entre 51 y 35 es el 31,31%, ¿vale? O sea, estas dos cifras deberían sumar siempre el 100%. Vale. No, pero vamos, o sea, Cristina, no te preocupes porque la verdad es que es un poco confuso, ¿eh? Porque yo no os lo estoy dando en lo que estábamos viendo antes, el orden es este, ¿vale? Y aquí, como no tengo detallado cómo se pasa del margen de intereses al margen bruto, ¿vale? Por eso está calculado así de esta manera, ¿vale? Vale. Entonces, la última ahora parte que vamos a ver en el tema 6, ¿vale? De lo que nos habla es que, claro, en muchas ocasiones, pues estamos viendo, vale, pues estoy analizando el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias del Banco Santander, ¿vale? Por ejemplo, pero es difícil que podamos analizar en sí mismo un banco solamente por sus cifras absolutas, ¿no? O sea, al final, que un banco tenga un margen de intereses de 35.000 o un beneficio neto de 8.116 no quiere decir que el Banco Santander sea más eficiente o, em, o más rentable, ¿vale? Que la Caixa o que Bankia, por ejemplo, ¿vale? Simplemente es que si tiene más cartera crediticia, ¿vale? Pues es más probable que tenga un margen de intereses mucho mayor, pero a lo mejor proporcionalmente, ¿vale? Es menos rentable, ¿vale? Entonces, de lo que trata el tema 6 precisamente, pues es de cómo relativizar, ¿vale? Diferentes magnitudes para que nos den un poco la perspectiva y nos relativicen eh, la comparación entre una entidad financiera y otra, ¿vale? Entonces, es un poco lo que justo vamos a ver aquí, ¿vale? Que es esta última parte, que es ratios y performance de las entidades financieras, ¿vale? Entonces, aquí, básicamente, el tema 6, pues de lo que va a consistir es básicamente de enseñarnos una serie de ratios o de comparaciones que vamos a ir haciendo
para relativizar las diferentes métricas absolutas de un banco y poder evaluar diferentes áreas o ejes o dimensiones básicamente de la actividad de un banco, ¿vale? Entonces aquí tenemos algunas pues de las más relevantes. O sea, al final en un banco, ¿qué es importante? ¿Vale? Pues va a ser importante que evaluemos diferentes ejes. Uno, la eficiencia. Otro, la rentabilidad. Otro, que sean bancos líquidos, que no estén muy endeudados o que sí que lo estén, pero es lo que vamos a ver aquí en endeudamiento. Y otro, también muy importante, pues va a ser la solvencia, ¿vale? Para cada una de estas áreas o dimensiones vamos a tener diferentes ratios, ¿vale? Que probablemente haya muchos más de los que vamos a ver en el tema, pues probablemente. Que los que están aquí en el tema pues son un poco los más relevantes o los que más se utilizan, ¿vale? De cara a la actividad, un poco que comentábamos, es necesario que calculéis cada uno de ellos. Es necesario que, si no los podéis calcular, que los busquéis todos. Pues no, ¿vale? O sea, haced el esfuerzo que podáis, pero evidentemente también dependerá un poco del nivel del tamaño de cada banco y de la calidad un poco de su reporting, de que encontréis la mayor información, ¿vale? En este sentido, por ejemplo, es difícil encontrar un trade-off, ¿vale? Porque, por ejemplo, si os cogéis un banco como el Banco Santander, ¿vale? Pues es muy probable que encontréis muchísima información sobre el Banco Santander, ¿vale? Lo que pasa es que a veces justo esa cantidad de información es lo que añade una complejidad adicional, ¿vale? Si cogéis un banco más pequeñito, ¿vale? Una cooperativa de crédito, por ejemplo, de Ecuador, ¿vale? Pues a lo mejor es complicado simplemente por el hecho de que el nivel que dan de detalle pues es mucho menor, ¿vale? Entonces, cogeros una entidad que no sea, desde mi punto de vista, demasiado grande, pero tampoco muy pequeña, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo iréis valorando vosotros, ¿vale? Esto originalmente, esa actividad 3 que comentábamos, antes yo daba unos datos y básicamente cada uno pues les intentaba analizar un poco con la información que yo daba, ¿vale? Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿vale? O sea, la ventaja era de que, bueno, pues al final os daba yo unos datos, ¿vale? No hay problema. El inconveniente, bueno, pues que al final, bueno, o sea, el inconveniente de nada, es simplemente una actividad con unos datos que yo os doy y ya está, ¿vale? Se estandariza un poco más. Para mí era mucho más fácil porque de corregir es más sencillo, ¿no? Yo tengo un caso base y básicamente pues lo sigo, me sé los resultados, sé cuánto pueden dar los ratios, es mucho más fácil para mí, ¿vale? Pero lo cambié hace un par de años la dinámica y ahora os dejo a vosotros porque seleccionéis vuestra entidad financiera, porque entiendo que es un poco más retador o que si estáis trabajando en Cuchabank, en La Caixa o en Banco Pichincha, pues al final es más interesante analizar vuestra propia entidad financiera. ¿Vale? A mí me lo complica un poco más porque tengo que analizarme un poco con más de detalle una a una, pero bueno, al final pues tampoco sois tantos y me tengo que revisar pues, no sé, 10, 12 prácticas diferentes. ¿Vale? Vale, entonces vamos a empezar un poco con las diferentes... Vale, Raúl, ya me imagino cuál vas a intentar analizar tú. No sé si Cajamar, pero probablemente, ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno, entonces vamos a empezar un poco a las diferentes áreas, ¿vale? Este tema va a ser bueno porque de alguna manera lo que vamos a hacer luego en los siguientes temas, que vamos a analizar a una empresa no financiera, pero desde la óptica de una entidad financiera, pues vamos a ver que también nos vamos a usar o vamos a utilizar diferentes ratios financieros, ¿vale? Y que muchas de las dimensiones realmente tratan de medir exactamente lo mismo. Lo que pasa es que lo haremos pues con partidas diferentes, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco eh, cada una de las áreas que vamos a analizar, ¿vale? Una de las áreas que se suele analizar, básicamente, y cuando veis reportings o noticias sobre bancos, ¿vale? Hablamos mucho de la dimensión de la eficiencia, ¿no? O cuán eficiente es un banco, ¿vale? Entonces, ese cuán eficiente es un banco se mide a través de lo que se llama el ratio de eficiencia. ¿Y qué viene a medir el ratio de eficiencia de una entidad financiera? Pues básicamente lo que nos va a medir es cuánto representan los gastos totales de explotación respecto su margen bruto, ¿vale? Entonces, ¿cuáles eran los gastos totales de explotación que comentábamos antes?
Pues básicamente son los gastos de personal, los gastos de administración, gastos comunes que tengas por el mantenimiento de tus propios inmuebles, ¿vale? Entonces, ¿cuánto representan esos gastos, ¿vale? Respecto todo tu margen bruto, ¿vale? Es decir, todo lo que sacas por tu margen de intereses más todas las comisiones que puedas estar cobrando, ¿no? Ese margen de comisiones que vas teniendo, ¿vale? Entonces, básicamente lo que te dice es eh, cuánto necesitas gastar por cada euro que acabas gastando. Perdón, es cuánto necesitas gastar por cada euro que ingresas, ¿vale? Entonces, cuando se dice, por ejemplo, que tenemos un ratio de eficiencia de un 50%, ¿vale? Lo que quiere decir es que básicamente tus gastos totales de explotación representan la mitad de lo que tú sacas por el margen bruto, ¿vale? O lo que es lo mismo, que de todos los ingresos que tienes, que es tu fuente de ingresos, ¿vale? Al final tienes que perder la mitad o se te van, se te diluyen simplemente por los gastos comunes que tú tienes, ¿vale? Eh, sí, bueno, más que, como dice Raúl, que cuán eficiente usas tus gastos de explotación es cuánto te cuesta a ti cada euro que generas, ¿vale? No sé si quieres decir lo mismo, pero bueno, básicamente esa es la idea, ¿vale? Entonces, teóricamente, cuanto menor sea este ratio, vale, Raúl. Cuanto menor sea este ratio, teóricamente es mejor, porque básicamente para generar cada euro que sacas tienes que gastar mucho menos, ¿vale? De hecho, cuando oímos hablar de diferentes procesos de fusiones y adquisiciones de diferentes bancos o de absorciones, ¿vale? En muchas ocasiones las noticias lo que nos habla es de cuánto se va a incrementar el ratio de eficiencia tras la fusión, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente, porque básicamente lo que estamos diciendo es que si dos entidades financieras se unen, pues básicamente lo que vamos a reducir son los gastos totales de explotación de las dos entidades financieras, ¿vale? Vale, ¿se ve bien el tema? Vale, perfecto. Perdóname si habéis oído un poco de ruido, que estaba mi perrito ladrando un montón, ¿vale? Sí, lo repito otra vez, Raúl, que además tenía yo aquí ruido por detrás, seguramente lo hayáis oído también. Vale. O sea, básicamente cuando hay un proceso de fusiones de dos entidades financieras, ¿vale? Lo que buscan de alguna manera es reducir el ratio de eficiencia, ¿vale? Porque cuando tú tienes dos entidades financieras, ¿vale? Cada una tiene sus gastos totales de explotación y su margen bruto. Cuando se produce la fusión, el ejemplo más claro es que siempre hay un proceso de reestructuración del personal, ¿no? En el sentido de que tengo muchas funciones, muchos departamentos que están duplicados, ¿vale? Entonces hay gente pues, que se la acaba prejubilando, se la acaba despidiendo. Bueno, eh, hay un proceso de reducción del personal, ¿vale? Entonces, simplemente por el hecho de reducir personal, lo que estás haciendo a grosso modo es incrementar el margen bruto de la fusión, ¿vale? Sin embargo, los gastos totales de explotación se reducen, ¿vale? Porque la suma de los dos gastos totales de explotación ahora va a ser menor que simplemente lo que había por separado, ¿vale? A ver, José Antonio, ¿por qué piensas que es contraintuitivo? O sea, es contraintuitivo, o sea, no es que sea contraintuitivo, es que eres más eficiente cuanto menos gastes para conseguir más margen, ¿vale? Entonces, cuanto menor sea tu numerador, pues en principio es mejor. Es verdad, entiendo tu punto, que teóricamente, cuanta más eficiencia tengas, teóricamente es mejor, ¿no? Desde un punto de vista conceptual. No, yo creo que es por donde vas, ¿no, José Antonio? Sí. O sea, yo creo, estoy totalmente de acuerdo. O sea, lo contraintuitivo yo creo que es el nombre del ratio, porque si es eficiencia, teóricamente, cuanto más eficiente eres mejor. Bueno, pues aquí es al contrario, ¿no? Cuanto más eficiente seas, realmente lo que quiere decir es que gastas menos, por lo tanto tienes que tener un ratio menos, ¿vale? Normalmente se calcula así, ¿vale? Pero es verdad que también lo podríamos calcular de manera inversa, ¿vale? Pero normalmente se traduce en esto, ¿vale? No sé si, Raúl, has entendido bien o sea, por qué aumenta teóricamente el ratio de eficiencia cuando hay una fusión de dos entidades financieras. Teóricamente ese es el objetivo. Otra cosa es que a corto plazo lo consigas, ¿eh? Porque es verdad que en ese proceso de fusión
al final también el coste el propio coste de la fusión, de los costes administrativos que tiene e incluso de los despidos de personal que puedes llegar a tener, pues al final puede que en el corto plazo realmente tu ratio de eficiencia se empeore, pero con una perspectiva teóricamente de mejora. ¿Vale? Vale. Bueno, pues este es el ratio que se suele utilizar, ¿vale? Y el ratio pues que se suele ver. Yo cuando trabajaba en el Banco Santander y oí hablar de hay que mejorar el ratio de eficiencia, siempre me ponía un poco a temblar, porque eso significaba que al año siguiente iba a haber un ERE probablemente, ¿vale? Al final, cuando hay un ratios de intento de mejorar la eficiencia, al final lo que se tratan es que básicamente pues optimizar gastos lo máximo posible, ¿vale? Vale. Eh, Vale, bueno, aquí tenemos un poco lo que básicamente, bueno, cómo se calcula, vamos, no, ya lo hemos visto, simplemente, pues esto nos sirve para saber, pues de nuevo, cuando ya hemos relativizado las diferentes partidas de diferentes bancos, ¿vale? Pues ya me da un poco igual en términos absolutos cuál sea el banco que tenga más margen bruto o menos gastos de explotación, ¿vale? Al final lo que hacemos es relativizarlo al tamaño o a la magnitud de cada banco individualmente. O sea, tú puedes ser un banco muy pequeño y ser muy eficiente y puedes ser un banco muy grande totalmente ineficiente, ¿vale? Entonces, en este caso, pues tenemos bancos, aquí tenemos en este ejemplo, ¿vale? Pues el Banco Santander, por ejemplo, pues representaría un banco que su ratio de eficiencia pues es mucho mejor por ejemplo, Bankia, ¿no? Entonces, fijaros, pues aquí uno de los motivos para fusionarse, por ejemplo, Caixa con Bankia, pues podría ser incremento mis sinergias si consigo la fusión de las dos entidades y probablemente pues mejore el ratio de eficiencia conjuntamente, eh, porque, por ejemplo, muchas de las oficinas que tú tienes en una calle que pertenecen a la Caixa y Bankia, pues probablemente puedas cerrar en cada calle una de las dos, ¿vale? Entonces ya simplemente el hecho de cerrar una de las dos oficinas, pues ya te reduce los gastos, ¿vale? Teniendo, vamos, ceteris paribus, los mismos clientes, los mismos ingresos, porque las oficinas se van a fusionar, ¿vale? Vale. No solo es importante ser eficiente, ¿vale? Sino también ser rentable y ser líquido, ¿vale? Uno de los temas más importantes, como cualquier empresa, o lo que te va a exigir el accionista, básicamente es que sea rentable, ¿vale? Lo que está claro es que si no eres rentable, al final, pues, eh, bueno, si tienes beneficio, bien, pero si no eres lo suficientemente rentable, pues básicamente tus accionistas pues elegirán otras empresas a las que invertir, ¿vale? ¿Cómo se calcula básicamente la rentabilidad en términos bancarios? Pues tenemos diferentes ratios, ¿vale? Uno de los más importantes, que este sí que es común a cualquier empresa, básicamente es el ROA, ¿no? O el Return on Assets, ¿vale? O rentabilidad sobre activos, ¿vale? ¿Cómo se calcula? Pues directamente te lo dice la propia palabra en inglés, ¿no? Es retorno. ¿Y qué es el retorno? El beneficio neto, ¿vale? Partido los assets, ¿vale? O los activos totales, ¿vale? Generalmente en la banca no se suele poner los activos totales a una fecha concreta, ¿vale? Sino que se suelen poner los activos totales medios a lo largo de todo el año, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay ciertos bancos que incrementan su rentabilidad o que tienen más activos totales a final de año o en determinados trimestres, ¿vale? Entonces, un poco para quitar un poco la volatilidad que tengas en función del periodo de tiempo, por ejemplo, un trimestre en el que tú te calcules la rentabilidad, pues normalmente se hace por los activos totales que tengas más o menos en promedio, ¿vale? Sí, como dice Johnny, ROA es retorno sobre los activos, return on assets en inglés o eh, bueno, sí, o sea, rentabilidad sobre activos, básicamente, ¿vale? Este ratio os suena también de otros tipos de análisis de empresas, ¿vale? En empresas que no son bancarias también se utiliza este ratio, ¿verdad? Vale. Entonces, como dice Raúl, que lo define muy bien, es básicamente qué bien estás utilizando tus activos o básicamente cuánto beneficio consigues sacar en base a los activos que tú tienes, ¿vale? O sea, tú tienes un montón de activos que no solo son los activos, la propia cartera crediticia, ¿vale? O sea, tú, sobre todo tu balance, porque también tú pones unos recursos a disposición, unos inmuebles, un, sí, vamos,
Sí, o sea, unos inmuebles, la cartera crediticia, unas inversiones, todos tus activos los movilizas al final para sacar una rentabilidad, ¿vale? Pues cuánto representa esta rentabilidad o cuánto consigues sacar sobre esos activos es lo que te mide este ratio, ¿vale? Este ratio, aquí lo que tenemos, que es interesante también, es que lo podemos descomponer, si queremos, en dos componentes diferentes, ¿vale? O sea, al final lo podemos calcular o el beneficio neto sobre activos totales o descomponerlo en dos, ¿vale? ¿Cómo lo descomponemos en dos? Pues básicamente lo que podemos hacer es beneficio neto lo podemos dividir entre los ingresos de las operaciones que tengamos, ¿vale? Y luego lo podemos multiplicar también por los ingresos de las operaciones partido los activos totales medios, ¿vale? Es decir, podemos descomponer el activo, el numerador y el denominador en dos ratios diferentes, multiplicando y dividiendo por los ingresos de operaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué nos está diciendo realmente esto que tenemos aquí? ¿Vale? Pues realmente el beneficio neto partido los ingresos de operaciones es básicamente lo que se viene a traducir como margen, ¿vale? Aunque aquí, o sea, no os confundáis un poco con los márgenes que hemos visto anteriormente, ¿vale? O sea, aquí conceptualmente se llama margen, ahora os explico un poco por qué, ¿vale? Y los ingresos de operaciones entre los activos totales medios es lo que se llama la rotación, ¿vale? Y aquí os voy a poner un ejemplo muy claro para que lo entendamos, ¿vale? O sea, yo no me complicaría mucho la vida y lo haría, como dice Raúl, con esta primera parte, ¿vale? Pero es verdad que a veces es interesante calcularlo de esta segunda manera simplemente porque la rentabilidad sobre activos realmente lo que nos dice, nos permite calcularlo o saberlo a través del margen y de la rotación. Vale, y aquí me voy a eludir totalmente de un banco, ¿vale? Y voy a pensar en una empresa que vende ropa, ¿vale? ¿Conocéis una empresa que se llama Primark o Primark, como queráis decirlo? Vale, Raúl, sí, bueno, aquí en España lo tenemos, a lo mejor en algunos países de Sudamérica no está, ¿vale? Es una empresa, bueno, que básicamente lo que hace es vende ropa muy, muy barata, ¿vale? O sea, producen en países como Bangladesh o la India, ¿vale? Y luego te vende, pues, camisetas o productos, pues, básicamente a un coste, pues, que básicamente no te encuentras en ninguna otra tienda, ¿vale? Entonces aquí tenemos un modelo de negocio, tenemos ese tipo de negocios por un lado, pero también tenemos otro tipo de negocios que puede ser pues no sé, una gran boutique de moda, pues no sé, em, no sé, por ejemplo, el grupo Inditex, ¿vale? Que puede ser, no puede ser, no es una empresa muy lujosa, ¿vale? Pero es verdad que el perfil es totalmente diferente, ¿vale? O sea, al final el precio de la ropa también en uno y en otro es diferente. Entonces, ¿qué es lo que hace Inditex? ¿Vale? Pues Inditex, por un lado, lo que saca es mucho margen por cada una de las piezas que vende, ¿vale? Pero tiene menos rotación de activos, ¿vale? Es decir, vende menos camisetas, pero a un margen mayor, ¿vale? En vez de 1 euro por camiseta, pues saca 5 euros por camiseta, ¿vale? Imaginaos que tiene una rentabilidad del 5%, ¿vale? Vale, eso Inditex. Y luego nos vamos a Primark, ¿vale? Y Primark tiene una rentabilidad sobre activos también del 5%, pero el modelo de negocio es completamente diferente. Saca un margen solo del 1% por cada camiseta que vende, pero la rotación que tiene, el número de camisetas que vende, es masivo, ¿vale? Entonces, básicamente, el descomponer este ratio en dos partes, si queremos hacerlo, lo que nos da una información es en qué tipo de negocio actúa un banco, ¿vale? Lo puede hacer mediante sacar un margen muy pequeño a cada préstamo que da, ¿vale? Pero sin embargo hace muchísimos, muchísimos préstamos, o todo lo contrario, da muy poquitos préstamos, a lo mejor, pero sin embargo la rentabilidad que saca de cada uno de los préstamos es muy elevada, ¿vale? ¿Se entiende más o menos así? ¿Vale? Que a mí al principio siempre me ha costado mucho más verlo en el mundo bancario, ¿vale? Pero sin embargo en el mundo empresarial de cualquier empresa es como muy claro, ¿vale? Vale. Margen y rotación son inversamente proporcionales, o sea, no inversamente, ¿no? Puedes encontrar un equilibrio entre los dos, pero es verdad que a veces, pues, hay modelos de negocio, pues, que van en direcciones opuestas, ¿vale? Pues esto es el retorno sobre activos, ¿vale? Lo podemos calcular como queramos, ¿vale? En esa misma línea,
tenemos el ROE, que también es muy conocido, ¿vale? Que lo que nos mide es básicamente la rentabilidad sobre los recursos propios, ¿vale? O return on equity, ¿vale? Y esto se calcula pues como el beneficio neto, que ya lo teníamos anteriormente. Lo que pasa es que lo que cambia es el denominador. En vez de usar los activos, vamos a usar el equity o los recursos propios del banco. O básicamente, si el otro ratio nos decía cuánta rentabilidad sacamos por cada euro de activos que nosotros tengamos, básicamente el return on equity o el ROE lo que nos dice es cuánta rentabilidad sacamos o generamos para el accionista, que es el que al final es el dueño de la empresa o el que pone los recursos propios de la empresa. ¿Vale? Vale, pues básicamente esa es la diferencia. ¿Vale? O sea, retorno sobre todos los activos o solo sobre la parte del equity o de los recursos propios. Básicamente es cuánta rentabilidad le estamos sacando a nuestros recursos propios o cuánta es la rentabilidad que generamos para nuestro accionista. ¿Vale? Igualmente que hacíamos con el ROA, ¿vale? También lo podemos descomponer en dos partes bien diferenciadas, ¿vale? Podemos hacer exactamente el mismo proceso, ¿vale? Lo que pasa es que en vez de dividir y multiplicar en denominador y numerador por lo que teníamos aquí, que eran los ingresos de operaciones, aquí lo que podemos hacerlo es por los activos totales medios, ¿vale? Entonces, si lo descomponemos dividiendo y multiplicando en numerador por activos totales medios, tenemos otros dos componentes, ¿vale? Esta primera parte, ¿a qué os suena? Beneficio neto partido activos totales medios. Lo acabamos de ver justo, ¿no? El beneficio neto partido de los activos totales es el ROA, efectivamente, ¿vale? Eso es, como decís. Y la segunda parte es cuánto representan los activos totales respecto a los recursos propios. O dicho de otra manera, es cuánto de apalancado está el banco, ¿vale? Si está dos veces, quiere decir que los activos totales son dos veces más grandes que los recursos propios, ¿vale? ¿Por qué es importante también saber esto? Pues porque te dice de alguna manera también cómo el banco saca su rentabilidad. Lo está haciendo porque es capaz de optimizar su rentabilidad sobre los activos que tiene o es más bien simplemente porque tiene muy poquito equity, ¿vale? Porque, claro, es mucho más fácil sacar rentabilidad sobre unos fondos propios muy pequeños que sobre unos fondos propios muy grandes, ¿vale? Entonces, el efecto apalancamiento, lo que te mide aquí es que básicamente a un banco, técnicamente, podría obtener simplemente mucha rentabilidad, ¿vale? Porque realmente tiene muy poquitos recursos propios. Entonces, imaginaros que tenemos un beneficio neto de 100 y unos recursos propios de 1. Pues básicamente el ROE es de 100, ¿vale? Es 100 entre 1, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que eso es interesante descomponerlo en dos, porque también un banco, cuanto más apalancado esté, también potencialmente tiene mucho más riesgo, ¿vale? Tiene que encontrar un trade-off entre apalancarse mucho y tener mucho riesgo, porque realmente estamos dando préstamos, teniendo muy poquito backup de recursos propios detrás de los préstamos, ¿vale? Em, o intentar tener muchos recursos propios, pero eso implicaría, al fin y al cabo, que podemos no ser tan óptimos sacando rentabilidad, ¿vale? Entonces hay que encontrar un trade-off, ¿vale? Y es necesario en muchas ocasiones, pues, que dos bancos con el mismo ROE, pues, intentemos analizar de alguna manera, pues, cómo está obteniendo un poco esa rentabilidad para el accionista, ¿vale? Al igual que el ROA, os digo, ¿vale? O sea, yo no me complicaría mucho la vida en este caso, ¿vale? Tenemos una fórmula que nos dice perfectamente que hay beneficio neto partido de recursos propios, pues es el ROE, ¿vale? Pero bueno, es interesante también a veces, pues, detallarlo un poquito en este sentido, ¿vale? Bueno, como hemos alcanzado las 8, si queréis, lo dejamos aquí. ¿Vale? Aquí tenemos algunas métricas de rentabilidad que terminamos de ver el próximo día y terminamos ya la semana que viene con todos los ratios, ¿vale? Para que ya podáis hacer toda la práctica completa sin problemas, ¿vale? O sea, gran parte hemos introducido hoy la actividad que lo pondré, insisto, en el foro, ¿vale? Para que no haya confusión, ¿vale? Pero la primera parte un poco de extraer la información, intentar
obtener por lo menos las cuentas anuales e intentar analizar, aunque solo sea el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, eso lo podemos ir haciendo, ¿vale? Que seamos capaces un poco de entrar en detalle de ciertos ratios, a lo mejor no del todo, pero el próximo día ya lo tendremos la foto completa, ¿vale? Vale, pues Raúl, ya vemos el RAROC y el RORAC la próxima semana, ¿vale? Pues nada, bueno, ¿tenéis alguna duda sobre todo? Que he ido un poco rápido porque es que este tema es tan extenso que voy muy corriendo. Vale, vale. Cualquier cosa me decís, ¿vale? Y nada, ánimo con la semana, que comentaba con Raúl antes o, bueno, no era con Raúl, creo. Era con José Antonio, yo creo, ¿no? Y con Gabriel, que esta semana es un poco más larga que las que venimos teniendo días atrás, así que mucho ánimo. Venga, buena semana, muchas gracias. Hasta luego.